Hola amigos, aquí George. Vídeo sobre la situación macroeconómica. No os voy a explicar nada que tenga que ver con el coronavirus, simplemente voy a explicar la situación del mercado antes y cómo desde Trading Crypto vemos una situación futura próxima sobre el devenir de estos duros acontecimientos. La verdad que es interesante ponerse en situación, ¿no? Para poder analizar cómo hemos llegado hasta este punto, ¿no? Bueno, sin más dilación vamos a meternos al grano. Esto lo voy a calificar como el ciclo de la avaricia, de greed. Podríamos decir que es un financial asset inflation, ¿no? Es una inflación de los activos financieros y sobre todo de políticas monetarias cuantitativas de los bancos centrales fallidas. Este es el título de la presentación y sobre lo que va a girar toda esta presentación. Son 124 diapositivas. Voy a dividir el vídeo en dos partes para que sea más llevadero. Vamos a intentar analizar en qué situación estamos y por qué estamos así. Y sobre todo, no utilizar el coronavirus y otros shocks que había en el mercado como la causa, sino es el pistoletazo, el trigger. Vale, este gráfico para mí tiene muchísimo valor, ya que atestigua el ciclo económico en el que nos encontramos, ¿no? Un ciclo económico que vamos a definir con el nombre de Central Bank Money Cycle, ¿no? Después de la crisis subprime, que no entraré a detallar pues todas las consecuencias que tuvo, ¿no? A nivel de los mercados financieros, a nivel de las economías, se aplicó unas medidas experimentales o unas nuevas medidas por parte de los bancos centrales consistentes básicamente en imprimir dinero, ¿no? Aquí vemos detallado todas las medidas aplicadas pues desde la época de Bernanke, los quantitative easing, operación Twist, luego el Banco de Japón, luego cuando paran de haber quantitative easing americanos entra la crisis de la deuda en 2015. Bueno, ya hubo una crisis de deuda en 2011, la crisis de la deuda parte 2 en 2015 poco motivada por Grecia. El LSB pues entra a aplicar medidas cuantitativas, luego pues a finales de 2018 la Fed le dice al mercado que va a empezar a aplicar medidas hawkish, o sea, subidas de tipos, dejar de aplicar medidas cuantitativas, el mercado se asusta, la Fed recula, dice que no va a subir los tipos y luego ya como última medida desesperada las medidas en el mercado repo, que explicaré profundamente en la segunda parte del vídeo. He intentado que este vídeo sea visualizable o sea entendible por la mayor parte del público. Habrá gente que entiende todo perfectamente, habrá gente en punto intermedio y luego hay gente que pues algunos conceptos no los entenderá. Dejaré la diapositiva en el link que habrá aquí abajo. Y bueno, he intentado que todas las fuentes sean lo más fidedignas posibles, con referencias, de no inventarme datos. He estado trabajando en esta presentación casi 2 días. Tenía muchísimas ganas de exponer lo que ha pasado para que, sobre todo, la gente adquiera concienciación de dónde estamos y que luego no haya lloriqueos de cómo puede ser que esto esté ocurriendo, ¿no? Este gráfico ya lo publicamos y como podéis ver ya no se ve la caída todavía, sino yo ya había puesto que es un Everything Bubble y es un gráfico del 3 de febrero, ¿no? Ya, incluso ya desde el año pasado, como ya explicaré más adelante, ya pues había un montón de indicios acerca de una situación de clímax y exuberancia total del mercado. Bueno, podéis parar y podéis ver la diapositiva más tranquilamente y ver cómo se aplican todas las medidas, las políticas monetarias de distintos bancos centrales. Vamos a seguir continuando. Vale, pues veamos que en 2008 casi el 80% de los bancos se encontraban en Central Bank Easing. ¿Qué significa easing? Que estaban ayudando, estaban aportando, estaban aplicando medidas, sea bajadas de tipos, sea programas cuantitativos. Toda la banca central pues se unió para tomar medidas para frenar este descalabro total del mercado financiero por productos relacionados con la subprime, ¿no? Nuestro querido señor Bernanke, que fue el pionero en la utilización de estos instrumentos de política monetaria experimentales. Luego el SB con su grandiosa frase de I will do whatever it takes, o sea que haré todo lo que haga falta para preservar el euro. Luego las medidas pues no solo cuantitativas sino de bajadas de tipos, como estoy explicando aquí, del
de la Reserva Federal, pues bajar casi un 5% casi de golpe al cero en 2009 y luego pues estar en lo que llama política zero rate, se llama ZIRP, durante muchísimo tiempo. Inicia la escalada, el mercado pues cuando vio que empezaba a subir tipos se acojonó el mercado, sell off, y la Fed pues tuvo que dar marcha atrás a las medidas, ¿no? Seguimos adelante, vamos a ver. Bueno, es sabido que el balance, aplicando estas políticas monetarias por parte del Banco Central, lo que se hace es imprimir dinero e inyectarlo en el sistema. Y aquí queda de manifiesto que a partir de 2009 el balance de todos los bancos centrales se incrementó hasta niveles nunca vistos, ¿no? Hasta llegar hasta 22 trillones. Y este gráfico no está actualizado, ya está por 23, casi 24, ¿no? Todos los bancos centrales en unísono salieron al rescate con una idea inicial buena, pero que luego tuvo pues una degeneración total, que es lo que ha provocado donde estamos exactamente, ¿no? Incluso no solo se trataba de medidas cuantitativas de largo plazo, sino ya la última traca final es cuando pongo que el mercado, que la Fed interviene en el mercado repo, incluso ya son medidas a muy corto plazo, a días, a semana, a meses, a partir de septiembre del año pasado, que casualmente tiene una correlación increíble con el movimiento de la bolsa, ¿no? Cada vez que la Fed anunciaba que iba a aplicar una medida al mercado repo, pues el mercado al día siguiente subía y subía y subía, como si no hubiese ningún tipo de riesgo ni miedo, sino una infantilización de la inversión, como ya luego explicaremos con más detalle. Incluso para que os hagáis una idea, las medidas irracionales totales aplicado por algunos bancos centrales, el Banco de Japón ha llegado a tener, o tiene, incluso ya tiene más, y se está planteando incluso aumentarlo, el 75% de los ETFs de la propia bolsa de Japón. Os he puesto la definición de lo que significa un ETF. Un ETF básicamente es un tracker que sigue una cesta de acciones o de activos de renta variable, y pues usted compra una participación de ese ETF, entonces tiene una exposición a toda la bolsa. Es como si fuese un fondo que cotiza, donde usted puede, vuelvo a repetir, comprar una participación y tiene exposición. Pues el propietario del 75% de los ETFs del propio país es el Banco Central del país. Es realmente, ¿no? Es como ya parece ser que los bancos centrales se han adquirido la cualidad de poder interferir en las economías, ¿no? Es una de las principales cosas sobre la que gira esta exposición, ¿no? Curioso, ¿no? Que incluso nuestro amado, querido Donald Trump, en abril de 2012, ya criticaba esas políticas cuantitativas, aludiendo de que era una liquidez artificial. Sin embargo, cuando es presidente del gobierno y como solo está focalizado, porque es una persona tremendamente peligrosa para el devenir mundial, es la gota que colma el vaso, cambia radicalmente de idea 7 años después y pide desesperadamente que la Fed inyecte más dinero en el sistema, o sea, más madera de lo que ya se había inyectado, llorando y bueno, interfiriendo lo que es en la separación de poderes entre el Estado y el Banco Central, legislativo, ejecutivo, judicial, pero ya incluso hasta las autoridades monetarias, ¿no? Muy curioso esa maldita hemeroteca. Vale, esto para mí es el fin de un ciclo. Así de duro es. Es el fin de un ciclo económico dopado. Y tiene dos Black Swan, dos cisnes negros, que no son la causa, sino son el pistoletazo, son el trigger, como se dice en inglés. Primero, el coronavirus. No voy a explicar nada sobre el coronavirus que ya no sepáis, pero el coronavirus supone una interrupción de la cadena de suministro total, de todas las industrias. Desde la industria del mundo que es China, desde el sector de turismo, sector de aerolíneas, sector transporte, sector comercio, sector minorista, todo. Los países se paralizan, se quedan en su casa. Esto no acaba más que comenzar. China lo ha logrado detener porque tiene un sistema dictatorial donde tiene un control de la población a modo Big Brother y realmente ha podido frenarlo. En Europa y en países occidentales va a ser completamente imposible porque no vivimos en una dictadura donde pueden aplicarse esas medidas tan drásticas que han adoptado. Esto es un golpe de realidad. Esto es realmente el peligro de vivir en una mentira monetaria alentada por los bancos centrales, donde los bancos centrales, y esta es la primera vez que lo voy a decir, y lo voy a decir muchas veces, los bancos centrales
no pueden liderar las economías. Los bancos centrales podrán soportar, podrán amortiguar las caídas, pero el Banco Central no puede ser el líder de una economía, porque la economía se basa en el intercambio de bienes y servicios entre los agentes económicos, no de la pasta que los bancos centrales inyecten en el sistema. Porque si el paciente está muerto y tú sigues inyectándole adrenalina, si está muerto, está muerto. Entonces realmente no podrán liderar una economía. Si no hay intercambio de bienes y servicios, por mucha pasta que inyectes, es lo que hay, ¿no? Y luego el segundo Black Swan, del que no se habla mucho, aunque sí se sabe que el petróleo ha caído, de que Arabia Saudí pues, ha salido de la OPEC, que ha decidido tomar las medidas necesarias, que va a aumentar, reducir la producción. Tiene unas consecuencias muy nefastas que explicaré en la segunda parte del vídeo, un vídeo separado. Unas consecuencias sobre el mercado de crédito corporativo USA, alarmantes. Y ahí explicaré lo que significa triple B alarm, ¿no? Vale, continuamos. Bueno, viendo estas medidas aplicadas a los bancos centrales, podéis ver en la línea verde es el balance del Banco Central Europeo, el dinero que imprime y que se dedica pues con distintas políticas monetarias. Sin embargo, las expectativas de inflación, que en la inflación más o menos mide el grado de calentamiento de la economía, tener una inflación controlada es bueno porque genera empleo, genera consumo, etcétera, etcétera. Las expectativas que ha descontado el mercado de inflación a partir de 2015 no han parado de caer. O sea que realmente llega un punto en que el mercado se ha dado cuenta que esas medidas cuantitativas no tenían ningún efecto en la economía. Las actuaciones de todos los presidentes del Banco Central Europeo, pues desde Trichet a Mario Draghi, han tenido unos resultados bastante pobres, ¿no? El Banco Central Europeo establece que tiene que tener un objetivo de inflación del 2% y como podéis ver, pues está muy alejado de los objetivos. Más tralla con respecto al balance de los bancos centrales. Aquí tenemos, en el caso europeo, la cantidad de dinero impreso inyectado en el sistema, qué resultados tiene sobre el PIB, ¿no? En este caso, el PIB es el GDP de Alemania y esto es porcentaje de cambio year on year. Realmente, pues a partir de 2015 ya vimos que, bueno, sí, aumentas tu balance, pero realmente el crecimiento year on year pues no tiene ningún resultado. Realmente no está trasvasándose a la economía real, sino se está trasvasando a otra parte, ¿no? Un segundito, seguimos. Lo mismo pasa con Estados Unidos. Aquí tenéis la deuda de la Reserva Federal y luego pues aquí tenéis el cambio year on year del GDP, del PIB en Estados Unidos. Como podéis ver, exactamente los mismos resultados, completamente plano, ¿no? Otra forma de interpretarlo, vemos la cantidad de dinero inyectado en el sistema, el balance de los bancos, de la Fed en este caso, y el crecimiento del PIB, pues tenéis la cantidad de miles de millones inyectados. Y bueno, pues para tener un crecimiento, sí que Estados Unidos ha tenido un crecimiento que también se debe a que su PIB depende un 70% del consumo, pero ha tenido que venir arrastrado por una cantidad ingente de deuda. No hay un equilibrio entre la deuda y el crecimiento del PIB, sino es para generar un crecimiento de un punto del PIB necesito 1,5 de deuda. O sea que estamos arreglando un problema de deuda, que ya sabíais que veníamos de 2008, con más deuda, ¿no? Es curioso. Lo veíamos también en la bolsa, ¿no? Podéis ver aquí la línea azul, que son los beneficios de las empresas americanas, y luego el earnings per share, que es el beneficio por acción del S&P 500. Claro, sigue subiendo. ¿Por qué sube esto y los beneficios empresariales se quedan planos? ¿Qué está pasando, no? Otra forma de verlo, la bolsa completamente disparada desde 2009. Sin embargo, si utilizas otro indicador, que es los beneficios empresariales partido por el GDP, pues no sigue esa correlación tal y como seguía pues en la época de la década de los 2000. Y bueno, llega un punto de descorrelación total, ¿no? ¿Qué ha pasado? Esto es la droga monetaria. Asset inflation. El dinero no ha pasado a la economía real, sino este trasvase de tantos miles de millones inyectados en el sistema ha ido a crear la mega burbuja total, que es una burbuja de activos financieros
descorrelacionados completamente con la realidad, como ya he explicado. Ya podéis visto el crecimiento del PIB en Alemania, el crecimiento del PIB en Estados Unidos, el crecimiento de los beneficios empresariales en Estados Unidos. No siguen esta tendencia ascendente de crecimiento de los balances de los bancos centrales. ¿Dónde ha ido ese dinero? Aquí, exactamente, a los mercados. En este caso estoy mostrando la masa monetaria, el M1, que es la más líquida, contra el Wilshire 5000, que es el índice más grande en Estados Unidos. Tenéis el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y el Wilshire engloba pues la mayor parte del mercado, que son 5000, ¿no? Entonces realmente reflexionar que el quantitative easing ha sido una trampa piramidal, donde todo el vino, como marca este gráfico, se ha quedado en la parte superior, no ha trasvasado la economía, ha llegado a un punto en que se ha quedado ahí y se ha quedado en manos de unos determinados capitales que han logrado crear la mayor burbuja de activos financieros posibles, no solo en renta variable, sino en renta fija. Vuelvo a repetir, eso lo explicaré en la segunda parte del vídeo. Y para mí este es el gráfico más importante que llevo publicando años acerca de la exuberancia y el clímax y la desconexión de la realidad total. Vemos que normalmente la bolsa, que aunque la bolsa suele ser un indicador adelantado de las recuperaciones y de las recesiones, tenemos algo muy interesante, ¿no? Total Market Cap con respecto al GDP, al PIB de Estados Unidos. Fijaros en el año 2000, antes de la crisis de las .com, cómo la bolsa se había completamente disparado de la realidad, desconexión de la realidad, corrección. Fijaros cómo en 2008 pues pasó exactamente lo mismo, ¿no? E incluso, vuelvo a decir, la bolsa siempre pues anticipa, luego la bolsa anticipa la subida. Esto tiene que ir correlacionado. Esto es lo normal. La bolsa tiene que reflejar las expectativas de los agentes económicos sobre el devenir futuro de las compañías. La bolsa no puede tratarse de una burbuja a inflar hasta que estalle y reventemos todos. Y bueno, ya veíamos aquí que había severas divergencias. Severa divergencia aquí también. Pero mirad ahora. Es que es una locura. Es que es surrealista. Es que no me valen lloros de que digáis, es que hay que parar las bolsas. Es que ahora cuando la bolsa baja a plomo, debido a una estructura pobre, que también explicaré un poco por qué creo que es una estructura pobre, no me vale ahora, mientras todos disfrutábamos de una subida artificial motivada por los bancos centrales en base a humo, donde había un montón de indicadores económicos de la actividad real que estaban en contracción, que disfrutásemos todos de nuestra inversión, ¿no? Y que el S&P 500 haya subido desde 2009 un 400% cuando la economía no le acompaña. Entonces, bueno, ahora vienen llantos y lloros, pero realmente hay que ser muy consciente de que el nivel de exceso que tenía el mercado ha sido una cosa histórica. Esto es la madre de todas las burbujas, ¿no? Continuamos. ¿Vale? Aquí lo que explicaba yo. Asset inflation. Asset inflation US Real Economy. La inflación o el incremento de precios con respecto, pues, a los precios de las casas, los salarios europeos, la inflación, el CPI, los precios de las viviendas, no tiene nada que ver con lo que ha pasado con el resto de los activos financieros. Mirad el S&P 500, un 400 y pico %, European High Yield, el High Yield ya explico lo que es, son bonos de alto riesgo, de compañías con baja calificación crediticia, la bolsa completa del mundo, US High Yield, emergentes del MSCI, Investment Grade de US, es claramente, bueno, pues todo ha estado localizado en inflar una burbuja de activos financieros. Sin embargo, luego pues los salarios, el GDP, la inflación, pues no tenían ningún tipo de resultado. Estos son datos, esto no es lo que me estoy inventando, esto es la realidad. Seguimos. Incongruencias incluso, ¿no? Se ha llegado a tener con estas políticas de bajos tipos de interés llamadas ZIRP, Zero Rate Interest Policies, se ha llegado a tener casi 16 trillions, que luego ya veremos si es mucho o poco, de deuda que cotiza en negativo. Usted le está pagando a un Estado, usted le presta dinero a un Estado y el Estado le va a devolver menos. O sea, está como haciéndole, el Estado le está haciendo un favor por guardar su dinero. Incluso hay compañías teniendo calificación crediticia de bono basura que tienen yield negativas.
O sea, que le está prestando dinero a una compañía que tiene una calificación crediticia dudosa y además le tiene que pagar. Estas son incongruencias que ya poco a poco me estoy metiendo en ellas, que no solo son de la renta variable que está descorrelacionada con la realidad, sino la renta fija, que es donde está el gran problema de lo que viene, de lo que está por venir. Veamos, por ejemplo, ya sabíamos que en Japón casi el 41% de la deuda en negativo es de Japón, el resto del mundo, en Alemania, luego explicaré cómo toda la curva de tipos de interés del gobierno, o sí, del Estado alemán, la República Alemana, tiene toda la curva en negativo, ¿no? Y de esto, de toda esta deuda que cotiza que tiene yields negativas, tipos de interés negativos, casi todos son gobiernos, pero ahora la parte complicada que vemos es esta, ¿no? Esto es donde realmente es el Black Swan que explicaba, ¿no? Seguimos. Lo que explicaba. Curva alemana. Vosotros sabéis lo que son las letras. El Estado español emite letras. Las letras son hasta un año o algo más. Luego empiezan los bonos. Yo le presto al Estado pues a 5 años 10.000 euros y me da un cupón anual que dependerá pues del riesgo del Estado, de las expectativas de crecimiento del país. En caso de Alemania, como se convirtió en un safe haven, en el sentido de que pues Alemania era el único Estado que ha presentado un poco de superávit en términos de déficit, tiene toda la curva, toda su curva en negativo. Tiene hasta el 30 años, yo le presto al gobierno alemán dinero a 30 años y pierdo dinero. Es increíble. Ha tenido el 10 años, el bono alemán a 10 años, en torno, pues esto, a niveles de menos 0,65, incluso ha llegado a ser menos. Yo le presto dinero al gobierno alemán a 10 años y el gobierno a los 10 años después me devuelve menos. Claro, la gente pues tenía miedo durante la crisis de la deuda en Europa, pero luego también debido a ese colapso de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, esas políticas suicidas, estas nuevas políticas monetarias de quantitative easing y de políticas de tipo cero, pues ha conseguido que países como Alemania no paguen nada por la deuda que emiten. Esto es una irracionalidad, ¿eh? Seguimos. Caso curioso, el bono griego. El bono griego en 2015 llegó a cotizar al 13-15% y a día de hoy el bono a 10 años griego cotiza al 1,17%. ¿De verdad ha habido tanto de 2015 a 2020 como para que Grecia haya saneado todas sus cuentas, su economía sea boyante? Realmente no, es imposible, es imposible. Un montón de países de la Unión Europea tienen el bono a 10 años en negativo. ¿Por qué pasa esto? Porque por políticas de los bancos centrales de bajos tipos de interés y un mercado completamente destruido y desconectado de la realidad, buscando la yield imposible que no encuentra el mercado. La relación que hay entre la rentabilidad y el precio de un bono es inversa. A medida que se requiere ese bono, sube el precio, baja la rentabilidad. Políticas de tipo cero también lo aplasta. Irracionalidades totales que vivimos en todos los mercados de renta fija, en este caso pública, y como ya he explicado levemente, renta variable. Vale, pues llegado a este punto podemos afirmar que se ha producido una infantilización de la inversión, ¿no? Basado en los helicópteros monetarios de los bancos centrales. Ha convertido a los inversores en auténticos tontos, donde realmente no tienen en cuenta el riesgo, no se valora el riesgo, sino se busca la rentabilidad perdida que no hay en el mercado. Se produce una concentración del capital en las mismas inversiones, como ya explicaré en renta variable. Tonto todo vale, tonto el último, el riesgo no existe y tener cash es tener basura, cash is trash. ¿Qué consigue todo esto? Una desconexión con la realidad y con todos los fundamentales económicos. Vale, un segundito, voy a... Aquí sí. Un segundo. Vale. Seguimos, todavía no hago el parón, voy a... Bueno, es de sabido el tema de la concentración que estábamos hablando, ¿no? Estados Unidos, su capitalización de bursátil supone el 44% del resto del mundo. Ya podéis ver con respecto a comparativamente al resto de países lo gorda que es la bolsa americana, ¿no?
Lo vemos de otra forma. Ya podéis ver que la bolsa de USA es increíblemente superior a cualquier otra bolsa grande, como China, Japón. Además, se está produciendo algo histórico. El 18%, bueno, 5 compañías del S&P 500 concentran el 18% de todo el market cap. Es absolutamente abismal. La combinación de las market cap de las 4 más grandes compañías americanas es 13,8 veces más grande que en 2009, ¿no? La economía, ¿cómo ha crecido? ¿Ha subido de manera similar o reflexionemos? Y además, tema de la concentración, grandes capitales como BlackRock, que es un fondo mastodóntico, Vanguard y State poseen el 20% de las acciones de Apple, el 20% de las acciones de Citi, 18% de las Bank of America, etcétera, etcétera. Y además, como dato curioso, la capitalización de Apple es mayor que las 300 empresas inferiores o por debajo del S&P 500. Tela. Hemos visto irracionalidad total. Los inflows, los movimientos de capital de los grandes capitales, nunca mejor dicho, o sea, los fondos tech, ha tenido máximos históricos. El chart habla por absolutamente solo, ¿no? Y es 2018, esto ha seguido subiendo mucho más. La exposición a renta variable por parte de los inversores alcanzando máximos históricos. Aquí estamos viendo el número neto de largo, el porcentaje sobre el open interest. Bueno, estos son conceptos algo más técnicos. Sobre asset manager, o sea, gestores de fondos, ¿no? Y fondos apalancados. Máximos históricos. Todo el mundo montado en el mismo autobús. El interés corto sobre el SPI, que el SPI es el ETF del S&P 500, en mínimos históricos, ¿no? Realmente nadie tenía interés en ponerse corto, sino simplemente a seguir la ola, ¿no? Lo llamamos la FANG Decade. Si quitamos las FANGs, ya veis el crecimiento en azul cyan, azul clarito. Todo se debe a las FANGs. El mercado del S&P 500, como ya he explicado, 5 compañías suponen el 18% de toda la capitalización, es lo que ha tirado todo el mercado hacia arriba y además ha concentrado todos los capitales, como podéis ver, esos flujos de fondos en el mismo sitio. Bueno, lo mismo, ¿no? Supone el 18% de la capitalización y pasando un poco parecido a lo que pasó antes del año 2000, con una caída del porcentaje de Netcom, curioso, ¿no? Esto ya te está diciendo exceso de mercado, clímax y racionalidad inversora. Incluso la capitalización combinada de Apple y Microsoft supera la totalidad de la capitalización de la bolsa alemana, ¿no? Bueno, si por ahí me dicen, no, es que Apple vende muchos iPhones, es que Microsoft es la hostia. Pero bueno, es bastante sorprendente que 2 compañías superen la capitalización de toda la bolsa de un país que es un país puntero, industrializado y que es el número 1 de Europa, ¿no? Y bueno, el FOMO. Aquí, tonto el último el que se pierda esto. Tenemos pues publicaciones del Economist en febrero de este año, ya pues alentando a la gente a comprar, ¿no? Esto, el FOMO, ¿no? Me lo pierdo. El Big Tech Bull Run de 2 trillions. Y luego Barron's, que es otra revista de actividad económica, bueno, sí, de temas económicos y tal, 30.000 y todo el mundo, venga, fiesta, aquí no pasa nada y no miramos los datos económicos, no pasa nada, ¿no? Entonces, claro, ahora los lloros son dolorosos porque uno se mete en esa dinámica, igual que como uno está en una fiesta y dice, no, es que yo no quiero tomar más y luego pues ya lo obliga a ver a todo el mundo y todo el mundo borracho y aquí pues dice, bueno, hasta que acabe la fiesta, ¿no? Y esto ha sido el behavior de todos los inversores. Todos los inversores han estado montados en el mismo tren, en la misma dirección, sin tener en cuenta ningún tipo de fundamental ni realidad económica, con destino precipicio. Hemos tenido el mercado, el bull market, el mercado alcista más largo de la historia sin una corrección del 20%. Parece que el mercado no entendía de correcciones. El mercado normalmente tiene que subir, pues subiendo, consolidando, subiendo, consolidando, subiendo, consolidando. El mercado subió de manera exponencial y no ha ni consolidado niveles, ni ha corregido, ni... Simplemente todo el mundo en la misma dirección hacia arriba. VIX. Ya veo que me estoy alargando bastante en esta parte del vídeo. El VIX refleja... Pues aquí lo tenéis puesto, podéis parar la diapositiva. La volatilidad, es un índice de volatilidad. Estamos viendo cómo hemos llegado casi a niveles, bueno, ya casi hemos llegado a niveles 70 y pico.
niveles de la crisis subprime. Bueno, aquí estáis viendo que el VIX sube cuando hay mucho riesgo de mercado, pues esa volatilidad sube, la volatilidad implícita descontado por las empresas, por las 500 empresas S&P 500 sube, pero sin embargo a finales de 2019 pues estaba el número de porque además el VIX es un índice de volatilidad, pero también hay futuros sobre él, o sea que se puede negociar, comprar y vender el futuro, y se puede saber las posiciones netas, cortas o largas de los gestores, y todo el mundo estaba a corto de VIX. Nadie pensaba que podía ocurrir un crash, sino incluso, como decía nuestra amiga Yellen, expresidenta de la Reserva Federal, que nunca más en la historia iba a ocurrir un crash. Y eso pues ha motivado de que no solo los capitales invirtiesen en las mismas cosas, sino que no asumiesen ningún tipo de riesgo, y que realmente pues el riesgo no existe y no se valora, ¿no? Aquí pues pone que volatility, short position, hit record, pues claro, no hay miedo, sin miedo, todo para adelante. Veamos que el ratio put y call, que es otra medida de medir el riesgo del mercado de opciones, llegaba a niveles mínimos, por debajo incluso del 0,5. Y bueno, y luego teníamos este impresentable, este populista, que bueno, en enero de 2020 te decía, cuando el mercado subía en parábola, decía, ¿qué tal siente vuestro fondo de pensión subiendo un 70, 80, 90%, ¿no? Luego, pues cada vez que subía al mercado, pues bueno, incluso después de ayer, que después de la torta que se ha metido en el mercado la semana pasada, ayer tenía, o antes de ayer tenía la desfachatez de decir que el mercado tenía la mayor subida intradiaria del mercado, ¿no? Incluso cuando caía el petróleo, eso para el grado de ignorancia que tiene, ¿sabes? Porque es un ignorante, te decía que el caída del petróleo es bueno para el consumidor, la gasolina, y es fenomenal. Ya explicaré que la caída del precio del petróleo es uno de los black swans que están sobre la mesa. Incluso se atrevía a decir que era un stock magician, ¿no? Realmente una persona únicamente focalizado en el stock market, que incluso alentó a los ciudadanos, a sus compatriotas, eso es compatriota, ¿no? Let's make America great again, y ese discurso vacío y de bandera de nylon, a incentivar pues con rebajas fiscales a familias con renta inferior a $200.000 a invertir en bolsa, más en el clímax de la bolsa, en un sistema un sistema roto, en exuberancia y desconexión total de la realidad. Este impresentable pues ha alentado a la gente a meter dinero en bolsa, ¿no? Incluso el grado de narcisismo llega a un nivel extremo, ¿no? Nuevo máximo de mercado, no voy a estar cansado nunca de decirte esto, no me canso nunca de ganar. En fin, no hace falta añadir más cosas a lo que estáis viendo aquí, ¿no? Bueno, voy a hacer aquí una pausa para que los vídeos no sean muy largos. Me quedan muchas cosas que contar. Me queda hablar de la renta fija pública y privada. Vamos a hacer un pequeño parón para que no sea muy largo. Seguiremos en el próximo vídeo. Un saludo.